De Lengua y Literatura. Es un verdadero placer compartir en este mini auditorio tan acogedor un programa que la Cátedra de Lengua y Literatura ha venido sentando, que justamente inauguraremos hoy. Este programa se titula Literatura Costarricense y Sociedad, y hoy justamente empezaremos con lo que hemos denominado las primera jornada de investigación. Nos acompañan en la mesa principal nuestro querido director, don Humberto Aguilar, el director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y también nos acompaña el señor Rafael Méndez Alfaro, coordinador de la Escuela de Estudios Generales. También nos acompaña en este lugar la coordinadora, doña Cristina Monge, quien al final de la actividad nos ofrecerá unas palabras. Perdón, doña Cristina Flores Monge. Vamos a empezar entonces este acto con las palabras del doctor Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sumamente complacido de abrir este coloquio con esta primera jornada de investigación, agradeciendo a la Cátedra de Lengua y Literatura, en la persona de su coordinadora, la máster Ana Cristina Flores, al trabajo encomendado y excelentemente realizado de parte del máster Mijail Mondol López. Por supuesto, un reconocimiento desde ya muy fraterno y sincero a las diferentes personas especialistas en los diferentes temas de estas 5 ponencias. La Escuela de Ciencias Sociales, como una escuela compleja, revestida de muchas disciplinas, dichosamente cuenta con esas posibilidades de articular un enfoque desde lo histórico con la articulación de la sociología y la literatura. Y es que estamos seguros de que la literatura no es un simple reflejo de la sociedad, porque si bien la literatura se nutre de los casos reales o imaginarios que realizan los diferentes autores, en sí le da una gran riqueza y le da una forma de interpretación sumamente interesante. Establece un rol y un puente entre lo que es la sociología, la historia y la literatura. Sabemos que somos hijos de la historia y que en ese sentido, cuando leemos un texto literario, pues nos encontramos con una visión, un escenario de ese entonces. Por eso que el reto nada fácil de estos coloquios es tender en un análisis de lo que es un texto literario con lo que es una interpretación histórica, sociológica. Repito que para nosotros, como Escuela de Ciencias Sociales, un evento como estos no solo reviste un reto, sino que nos llena de alegría, nos llena de orgullo, porque es una manera de realizar lo que nosotros hemos denominado en escuela como un enfoque intercátedras. De allí que las participaciones de los expertos en estas 5 ponencias de seguro va a ser de mucho interés para todos y todas. Desde ya agradecerles a los estudiantes el tiempo que nos honran con esta asistencia, agradecerles a los profesores y investigadores de la UNED que hoy también nos acompañan, y sobre todo a los organizadores, a Ana Cristina, a Mijail y a Onda UNED,
que está siendo transmitido estas primera jornada y las subsiguientes, Dios mediante también. Y va a ser un material colgado que desde hoy va a ser de consulta, no dudo, para muchos estudiantes y personas interesadas en el tema. Sin más preámbulo, les deseo lo mejor. Yo lamentablemente no voy a estar en toda la jornada, aunque quisiera estarlo porque el tema me convoca, pero estoy seguro que será de muchísimo provecho. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, don Humberto. A continuación, las palabras del coordinador de estudios generales del máster Rafael Méndez Alfaro. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Igual que nuestro director de la Escuela de Ciencias Sociales, primero que todo agradecer la presencia de ustedes en este evento académico convocado por la Cátedra de Lengua y Literatura y por la Escuela de Estudios de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Me parece que es justo destacar que un esfuerzo de esta naturaleza representa un interés fundamental que tiene la universidad y que tiene la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades por promover jornadas de discusión alrededor de temáticas que sean absolutamente vigentes en relación con el quehacer de las universidades en la sociedad contemporánea. Y el tema de la primera jornada de investigación, que reúne a un conjunto de investigadores que son absolutamente pertinentes en la temática que hoy nosotros escucharemos, me parece que es un esfuerzo digno de destacar. Es un esfuerzo digno de reconocer hacia la Cátedra de Lengua y Literatura que coordina la compañera Ana Cristina Flores Monge. Me parece que es un esfuerzo digno de reconocer como una iniciativa que respalda la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y me parece que ante todo es una oportunidad de primer orden de sentar a un conjunto de especialistas que nos traen percepciones específicas, resultados de sus investigaciones, para poder concentrarnos alrededor de la literatura costarricense y lo que esas implicaciones tienen hoy en la sociedad contemporánea. De parte del programa de estudios generales, para nosotros es todo un orgullo formar parte de esta iniciativa, es todo un orgullo que representa la Cátedra de Lengua y Literatura en su esfuerzo por promover la reflexión alrededor de temáticas que se relacionan directamente con la oferta académica que tiene el programa de estudios generales y la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y permítanme de forma muy puntual, pero muy sincera, agradecer esta iniciativa que hoy se lleva a cabo y fundamentalmente prever en lo futuro que muchas de estas iniciativas evidencien el trabajo que se lleva a cabo en la Universidad Estatal a Distancia como parte de nuestro quehacer cotidiano. A todos, de verdad, muchas gracias y que esta jornada sea muy provechosa desde todo punto de vista. Muy bien, como parte del comité organizador de la actividad, pues yo quisiera agradecer profundamente al director don Humberto por el apoyo, al señor Rafael Méndez y muy especialmente a la señora Ana Cristina Flores Monge por incentivar este espacio tan necesario. Yo me voy a limitar simplemente a leer cuál es el propósito general de estas jornadas de investigación y por qué estamos aquí y qué convoca un tema como literatura costarricense y sociedad. Para empezar, podríamos plantear que el objetivo de esta primera jornada y de estas jornadas de investigación, que esperamos seguir contando con el apoyo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, es precisamente generar un espacio de intercambio y reflexión académica en torno a las relaciones que hemos llamado relaciones imaginarias, relaciones discursivas, por supuesto, relaciones ideológicas y relaciones intertextuales entre las producciones literarias y la sociedad costarricense. El doctor Humberto acaba de tocar un punto medular. La literatura generalmente se especifica que refleja la sociedad. Contrario a esa perspectiva, nosotros proponemos que es la sociedad cómo se mete en los textos literarios, la sociedad, las voces sociales, cómo hablan en los textos. Y allí hay una participación no reproductiva, sino más bien creativa de parte de la literatura.
Entre los objetivos específicos, bueno, incentivar el desarrollo de perspectivas inter y transdisciplinarias en el análisis crítico de los estudios literarios costarricenses. Establecer vínculos interuniversitarios entre la Cátedra de Lengua y Literatura de la Universidad Estatal a Distancia y otras instancias académicas dedicadas al estudio y enseñanza de la literatura costarricense. Nuestro propósito, tal como lo enmarca este segundo objetivo específico, es propiciar un espacio de intercambio entre todas las personas interesadas en el estudio literario, pero también en centros de investigación, en programas, por ejemplo, como enseñanza del castellano de las distintas universidades del país, poder tener este espacio para un intercambio académico y una reflexión de la misma índole. Por supuesto, el último objetivo específico es estimular el desarrollo e intercambio de nuevas perspectivas y propuestas de investigación en los estudios literarios costarricenses. Termino diciendo que este programa es un programa muy especial porque nos acompañan distintos especialistas de distintas universidades, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Esperamos que en la segunda jornada se nos unan nuevas voces para seguir dialogando entre esto que hemos llamado literatura costarricense y sociedad. Así que, sin más preámbulo, muchísimas gracias y vamos a empezar justamente con la primera ponencia a cargo del máster Gabriel Baltodano Román, Poesía, Humor e Ingenio en la literatura costarricense moderna. Quiero destacar que el profesor Gabriel Baltodano es catedrático de la Universidad Nacional y también trabaja en la Cátedra de Lengua y Literatura de la Universidad a Distancia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues antes de empezar yo quisiera agradecer a Mijaíl la gentileza que ha tenido en invitarme y desde luego que me parece que el espacio pues es una iniciativa más que interesante y ojalá que fructifique, pues no en estas charlas de hoy sino en muchas más. Voy a hablarles un poco acerca de la poesía, que la vamos a catalogar como poesía de humor e ingenio, ¿verdad? La poesía digamos satírica, la poesía también sutil, la poesía que viene a ser caricatura. Estamos pensando en la poesía costarricense de humor de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Yo he puesto allí algunos años para fijar un límite razonable, digamos 1860, 1910.
Desde luego que para mí fue una sorpresa hallar poesía de la década de 1860 que fuera satírica, porque lo cierto es que no se tenía muy buena noticia acerca de este tipo de producción. Antes de leer mi ponencia, que es lo que creo que conviene más, ¿no? Yo suelo hablar mucho, entonces para limitar el tiempo es mejor que lea. Me gustaría ver con ustedes 2 o 3 poemas de lo que he ido recogiendo en una antología que entregué a la UNED hace cosa de unos 6 o 7 meses y que espero que pronto pueda encontrarse en librería. Estos 3 poemas tienen que ver con textos del siglo XIX, inicios del XX. Mijail, si quiere usted, podemos ver la primera. Este es el texto más antiguo que hemos encontrado. Es un poema publicado en 1866 en un diario costarricense llamado La Época. Es un poema anónimo, que es cosa frecuente en el humor, ¿no? Para evitar cualquier consecuencia desafortunada, ¿verdad? No vaya a ser que la caricatura venga mal. Y bueno, a mí me gusta mucho porque tiene una sutileza que es digna ya de una tradición letrada, como la tradición letrada costarricense que se está gestando con mucha fortaleza a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Lo leo con ustedes, se titula A Juana. Te escribo, Juana mía, este soneto, porque tu amor me tiene consumido, porque la soltería me ha aburrido y estoy flaco de amor como esqueleto. Yo que soy mentecato y muy completo, dote tan apreciable en un marido, a más cuando encontrar nunca he podido, más cándido que yo ningún sujeto. Ahora, si pienso en ti y en tu carita y en tu cuerpito lindo y currutaco, me cuento las costillas y me irrita no contármelas, Juana, por lo flaco, sino hallarlas completas, que no es grilla, sin encontrarte a ti como costilla. Ven ustedes, un poema de un humor suave, ¿verdad? Sutil. Esta expresión que no es grilla era una expresión muy frecuente en la Costa Rica de hace más de 100 años, ¿no? Lo que quiere decir no es broma, ¿verdad? No es en vano. Y currutaco quiere decir frondoso, ¿no? Un cuerpo gruesito, ¿verdad? A eso se refiere. Este segundo poema está firmado con un seudónimo, Caro de Aragón. Caro de Aragón era un seudónimo que solía utilizar Genaro Cardona. Entonces este es un poema de Genaro Cardona. Se titula Pesares ocultos. ¿Has visto, Delia mía, del fiero insomnio las huellas estampadas en mi faz y nublarse mis ojos con las brumas de recóndito afán? ¿Has oído los suspiros que en su angustia mi pecho en su dolor deja escapar al sentir la tortura de un recuerdo que no me deja en paz? Pues bien, ¿pero qué miro? Tus mejillas tomando el tinte del rubor están, si no eres tú, hechicera, hermosa Delia, la causa de mi mal, que el amor que una vez tú me inspiraste y que era mi ilusión, mi delirar, ya se extinguió aquí dentro del pecho y ya no volverá. Lo que me hace sufrir, el gran motivo de esta cruel y terrífica ansiedad, es que tengo pendiente una jarana que tengo que pagar. Este poema que les leí es de 1885. El tercero, de Luis Rafael Flores, que fue gobernador de Heredia y además un importante poeta de inicios del siglo XX, muy olvidado luego, se titula Apariencias engañosas. Dice así: una abeja codiciosa de hurtar su miel a las flores, el labio picó a dolores, creyendo que era una rosa. Voló al panal enseguida, y a elaborar blanca cera, y al punto la parca fiera cortó el hilo de su vida. De la abeja el triste fin no te debe sorprender, que es peligroso beber en vez de néctar carmín. Y aunque sean tu embelezo labios frescos y encarnados, mira antes si están pintados para darles o no un beso. Un poco eso, ¿verdad? Es a modo de introducción. Claro, ahí yo traje hoy los más nobles, ¿no? Hay poemas de estos que son de contenido puramente satírico, dirigidos a políticos de la época y demás. Y hay también una vertiente muy interesante que es la de los poemas referidos a otros poetas, ¿verdad? Todo lo que llamaríamos una especie de polémica diatriba que se mueve en el campo de los versos. Bueno, un poco esto para plantear el tema. En Costa Rica, al igual que en el resto de Hispanoamérica, los orígenes de las cantilenas se remontan al periodo colonial.
y estuvieron circunscritos por la cotidianidad de los pobladores, los casos álgidos de la vida social y las formas heredadas del acervo hispano. Las muestras tempranas del ingenio literario hallaron su principal medio en el romance, estructura medieval y vehículo asentado de la tradición popular. Aquí a mí me gustaría recordar una tesis que se escribió justamente en la Universidad de Costa Rica, titulada El romance en Costa Rica, de María Eugenia Monge de Castro, porque en esta tesis ella estudió muchas de estas primeras formas de expresión popular, y lo cierto es que esa tesis circuló, fue un referente en la época de los años 50 y 60, pero luego se ha quedado por allí, de tal suerte que no se volvió a editar, ni mucho menos, y tenemos poca noticia en la época actual de este tipo de expresiones. El ingenio, que es este tipo de literatura, ¿no?, prosperó a la vera de las rondas entre cantos y mofas, la poesía a la sombra de tomos y diarios. La vida de entonces y sus décimas han sido arrasadas por el tiempo, las últimas sobreviven a modo de patrimonio intangible. La memoria se aferra a la plana y la tinta, flaquea a causa de ellas. El humor y la poesía forman parte de la cultura profunda de un pueblo, aquella que abraza ciudadanos comunes e intelectuales. Este ligero examen solo repara en lo evidente, las publicaciones de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. En el periódico La Revista, propiedad del poeta y dramaturgo Eduardo Calzamiglia, se recogió este breve y antiguo poema, Ceniza de un humor lejano, abro comillas. El padre predicador, como todos habrán visto, habla más de su pasión que de la pasión de Cristo, cierro las comillas. El editor, el propio Calzamiglia, catalogó esta copla como costarricense y la dató en 1783. Por la fecha atribuida, el texto impone un hito señero. La singularidad de esta copla solo puede ser explicada en virtud de la tardía conformación de la cultura letrada costarricense. La traída de la primera imprenta ocurrió en 1830. A partir de entonces circularon las publicaciones relativas al entorno nacional. Algunas expresiones literarias todavía manuscritas, como el Testamento de Judas, que se estima que fue escrito hacia 1870, de Joaquín García Carrillo, preservaban buena parte de los usos orales. En alusión a la muerte del traidor bíblico, en este poema se denunciaban los yerros de las autoridades locales. Mediante la caricatura y la ironía se exhibían defectos, licencias y vicios. El hablante hacía gala del rigor de la moralidad cristiana, a la par sancionaba el buen ejemplo, trabajo, prudencia y fervor. El lenguaje reproducía los giros coloquiales sin menosprecio por las imágenes poéticas. Un tanto más osado, este otro caso singular, este otro libro titulado Pulguita Pulgar, Cuentos ticos con sal y pimienta, escrito en 1926 de Leonardo Vega Lizano, recogía los poemas narrativos, algunos de inspiración picaresca, otros costumbristas, que relataban las vicisitudes de una pulga afincada en un poblado rural y recordaban anécdotas de la época. Escritas en apego a las particularidades del habla costarricense, estas composiciones confirman la prevalencia, ya entrado el siglo XX, del criollismo. Este texto, por suerte, se puede conseguir, ¿no?, porque ha sido recientemente reeditado por la UNED, entonces la verdad es que ahora está en las librerías. Por causa de la poca ortodoxia de ciertas opiniones, el texto, este que les digo, Pulguita Pulgar, fue condenado a la hoguera por Ramón Junoy, quien fungía de párroco en el poblado de Grecia, provincia de Alajuela, y lo tildaba de nocivo para las costumbres. En este periodo, el humorismo literario obedecía a la lógica moral, reproche de un credo o elogio de determinados valores, fue fuente de controversia, signo de malestar y producto del conflicto de una sociedad ancestral enfrentada a la modernidad. Desde la perspectiva contemporánea puede suponer un problema imaginar una modalidad humorística inscrita en el aparato social, un ingenio bajo el gobierno de la imprenta, el partidismo o las convenciones literarias. Este tipo de humor tiene sus particularidades y no ha de ser confundido con otras variantes menos oficiosas y tanto más inasibles. El humorismo literario hispanoamericano tuvo en el siglo XIX una época dorada, asociada a los procesos independentistas, el auge del liberalismo, la crítica de las costumbres y el verdor republicano. No escapó a las polémicas morales, pero tampoco a los modernos ejercicios del ingenio. El ataque y el gusto por revelar el en vez de las palabras coexistieron en su seno. Entre los intelectuales decimonónicos, el humor político y la caricatura gozaron de enorme aceptación. Tal fue que a ellos acudieron por igual caudillos independentistas y líderes de las jóvenes repúblicas.
Entre 1810 y 1825 afloraron los primeros dibujos satíricos chilenos, argentinos, venezolanos y mexicanos. En paralelo se renovó el arte de saherir con jocosidad. Entre los redactores de la segunda mitad del siglo XIX era costumbre consagrar una sección al humor. Uno de los padres del periodismo costarricense, Adolphe Marie, introdujo la prensa de afanes satíricos mediante la creación del semanario El Guerrillero, que fue fundado en 1850. Durante 1866 y 1867, Rafael Carranza, otro insigne hombre de la imprenta, ¿no?, y de la cultura letrada, publicó un diario titulado El Travieso, uno de los primeros periódicos humorísticos editados en el país. Vinieron luego otros, como La Chirimía, establecido en 1885, El Gato y Boccaccio, establecidos ambos en 1887, El Rayo, fundado en 1896, y Sancho Panza, creado en 1897. En el caso de Adolphe Marie, eran blancos habituales de sus sátiras políticas los federalistas centroamericanos y los golpistas costarricenses. La prosa de este personaje reproducía los usos de Alfonso Lamartine, un francés nacido en 1790, muerto en 1869, de Mariano José de Larra, el español, y de Charles Montalembert, el inglés, nacido en 1810 y muerto en 1870. Marie escribió prosa, que no poemas, e inspiró con ella una nueva manera de hacer humorismo literario. Esta se distinguía por combatir la demagogia y defender el proceso civilizador iniciado tras la independencia. Las fuentes de la modalidad humorística se descubren sin excesivo esfuerzo en las páginas de los iniciadores de nuestra tradición literaria, en los versos satíricos que los poetas dirigen contra candidatos, estadistas y rivales, en los cuadros de costumbres, en los relatos de los primeros cuentistas, en las invenciones, los diálogos y las diatribas de las revistas literarias. Entrado el siglo XX, en las cuartillas de los semanarios de confrontación partidaria. Aunque se podría pensar que la mayoría de los poemas de humor e ingenio provienen de 3 publicaciones de la década de 1900, pensaríamos en El Cometa, La Caricatura y El Rayo, textos editados con regularidad y cuyos contenidos versan específicamente sobre la vida política de la nación, lo cierto es que abundan y alcanzan mayor calidad artística en los periódicos y magazines de la segunda mitad del siglo XIX. Que esto para mí fue un hallazgo, ¿no?, porque yo hubiera pensado cuando comencé la investigación que casi todos los poemas de humor iban a estar en estos semanarios que eran semanarios partidarios, ¿no?, asociados con organizaciones políticas, con tesis políticas, pero lo cierto es que los poemas más interesantes están en los periódicos, digamos, formales, serios, de la segunda mitad del siglo XIX. Entre los poetas excepcionales que cultivaron el humor literario se encuentran Rafael Carranza, Luis Rafael Flores, Aquileo Echeverría y Eduardo Calzamiglia. Sus nombres brindan una imagen clara acerca de la condición e importancia de esta variante. El humor es signo de inteligencia, de oficio en la escritura y modernidad. En la adustez de la lírica posterior, aunque elogiada y solemne, resentimos el menoscabo de 2 hábitos, discutir y jugar. Durante el siglo XIX, las sociedades de Occidente conceden mayor importancia al humor, pues aprecian cada vez más su astuto desapego de la racionalidad. El resguardo de las libertades de expresión y prensa, la vida democrática y la prosperidad de los periódicos convierten a la caricatura política, al poema satírico y a los ensayos y relatos atrevidos en el deleite de las masas, un público cuyo gusto apenas comienza a definirse. En esta época, pensando ya en el contexto europeo occidental, fue William Hazlitt quien propuso la más aceptada de las explicaciones conceptuales acerca del humorismo y el ingenio letrados. En una serie de conferencias pronunciadas en 1818, el célebre crítico inglés analiza las causas y los recursos de la agudeza literaria. Desde su perspectiva, esta se origina en la capacidad de sobrellevar el grosero contraste entre las apetencias humanas y los amargos frutos de la realidad. Si las expectativas del deseo, de la utopía y del pensamiento se ven burladas, se tornan absurdas y la existencia esquiva. Emergen entonces el desconcierto y la ira. Para aquietar los espíritus, la cultura ofrece una amable solución provisional, la risa. El humorismo provee al hombre de un medio para superar la angustia. Esta nueva función de la risa se aúna a otra señalada desde antaño, castigar a la torpeza. Por encima del sentido trágico, la risa recuerda la paradoja de la condición humana. Dice Hazlitt esto: lo lúdico prevalece sobre lo patético y obtenemos placer, en lugar de dolor, de la farsa de la vida.
que se representa ante nosotros y que descompone nuestra gravedad tan a menudo como fracasa en movernos a la ira o la piedad. Termina la cita. La risa desempeña un papel vital, pues colma los vacíos del sentido, los sombríos espacios de una lógica proclamada por la sociedad pero ausente del mundo. El humor y el ingenio se oponen dentro del sistema de valores a lo serio, al acento que la mente pone en la expectación de un orden dado de acontecimientos que se siguen entre sí con cierta regularidad y a los que se dedica el peso del interés. Lo cómico viene a ser, en palabras de Hazlitt, la inesperada liberación o relajación de ese acento por debajo de su grado usual de intensidad, mediante una repentina transposición del orden de nuestras ideas que coge a la mente desprevenida, la desvía de su guardia, la sobresalta con un vivaz sentido del placer y no deja tiempo ni inclinación a reflexiones dolorosas. Digamos entonces que la esencia del humor se localiza en el descubrimiento de la incongruencia. Por encima del propósito moralizante, la sensibilidad decimonónica confiere al humor la capacidad de romper las costumbres y dejar al descubierto el en vez de las cosas. Lo cómico y lo lúdico constituyen una suerte de fiesta y catástrofe, pues a la vez que destruyen las creencias, celebran la caída. Cerca de la mitad del siglo, Kierkegaard había escrito que, en las personas, el humor da señas no solo de alegría, sino de entendimiento avanzado. La risa es semilla de la duda y por tanto de la libertad. En El chiste y su relación con el inconsciente, publicado en 1905, Sigmund Freud había advertido que el humor derriba las normativas y las falsas apariencias, pues su principio radica en el placer y se dirige contra toda autoridad, incoherencia y represión. Para Freud, este tipo de construcción no aparece exclusivamente en el chiste, caso distinto abarca diversas posibilidades expresivas, donde la liberación de energía inconsciente alcanza manifestaciones agresivas o destructivas. Ahora bien, el humor, además de vincularse con la vida social y expresar una de las facetas de la conducta humana, supone un artilugio, o en su defecto, una serie de tácticas que se emplean para mover a la risa. Un secreto, una palabra ambigua o de sentido perdido, una broma cruel, un cuento lascivo, la intriga del argumento, la doble función de algunos términos, la repetición, la ironía y el juego infantil con las frases, bien pueden ser utilizados como procedimientos. La ironía, por ejemplo, debe su fuerza a la suspensión de la creencia y al contraste. Los equívocos adquieren comicidad a causa del placer que subsiste en la incertidumbre y lo ocioso. El ingenio figura en las construcciones que, por fantásticas, devienen interesantes y absurdas, gustosas del disparate. De manera análoga, la imaginación permite fundar mundos alternos y dislocados, donde la razón abdica a favor de la locura y el entretenimiento. En las fábulas ocurrentes del cinismo, los filósofos antiguos hallaban un instrumento para ilustrar acerca de la utilidad de la sabiduría práctica y el buen sentido, por encima de la seca seriedad. Cercana a la sátira, ataque directo, la parodia critica y cuestiona el hábito, a la vez atenta contra la unidad de los caracteres que nos resultan familiares en ciertas personas y en sus dichos, así como en sus acciones. La caricatura permite a una persona volverse graciosa, la sitúa en un nivel distinto, pues al cambiar su expresión, cambia también la manera en que se la percibe. El resultado es interesante porque se enfatiza en la dimensión material del individuo, en su corporeidad, que esto es su precariedad y muerte, que es debilidad y acabamiento de aquello que el individuo ostenta. Como se entiende, múltiples son las herramientas del ingenio, no hay sensatez en querer enumerarlas. Basta con aclarar que en la época moderna se las emplea en pos de unos cuantos objetivos: escarnecer, corregir y deleitar. En complemento, se ha de reparar en el especial ligamen entre humorismo literario y cuadro de costumbres, polémica estética y sátira política, esto es, entre ingenio, inventiva y prensa. Desde el siglo XVI circularon por Europa las primeras publicaciones periódicas, habían nacido en Italia y Alemania, donde se las llamaba avisos y revistas respectivamente. A causa de las revoluciones liberales desarrolladas en Inglaterra, Estados Unidos y Francia durante el siglo XVIII, los periódicos se convirtieron, ya para el siglo XIX, en medios de divulgación masiva. Se trató desde el inicio de una suma de textos con temas desconectados y específicos, dirigidos a sectores burgueses y urbanos. Formaban parte de las discusiones políticas y nacionales, pero también daban satisfacción a los lectores livianos. Su importancia se reconoce en diversos gestos del periodo. Así, en 1709, Gran Bretaña registró los derechos de autor y en 1800 se estableció la Biblioteca del Congreso en Washington.
En 1814, The Times, un diario británico fundado en 1875, pasó a imprimirse mediante una prensa cilíndrica movida por vapor. En 1835 se creó en Francia Havas, la primera agencia de información internacional. Un año después, Émile Girardin fundó la prensa e introdujo publicidad en el diario para abaratar los costes. En 1848 se fundó la agencia estadounidense Prensa Asociada. En 1851 apareció The New York Times, que informó a cabalidad sobre los eventos de la Guerra Civil. En 1869, The New York Herald, al término de la centuria, William Randolph Hearst utilizó The New York Journal para incitar al conflicto bélico entre Estados Unidos y España. El siglo XIX, dados estos datos, fue un periodo de auge de la prensa y de los géneros periodísticos, una forma de expresión literaria determinada por lo inmediato. El artículo y el cuadro de costumbres ocuparon un lugar eminente en este periodo histórico. En esta época, los diarios desempeñaban un importante papel civilizador. La actividad educativa superaba la mera entrega de novedades, se fundamentaba en la opinión. La emergente burguesía culta y los patricios impusieron un concepto de Estado y sociedad. A la par favorecieron la libertad de expresión. Nacidos bajo la forma de una escritura referencial y realista, estas variedades ancilares capturaron las inéditas circunstancias sociales del momento. El tono afable y la tesitura satírica solían sobreponerse en esta clase de escritos. Razonado, pero superficial, se está en presencia del nacimiento de un estilo propio de los periódicos, de un instrumento para canalizar la denuncia, enfatizar la identidad, promover el urbanismo, la vida cosmopolita y la superación de las viejas costumbres. Para terminar me voy a referir al caso del ingenio de las letras costarricenses. El modelo para la literatura humorística y de inventiva, en el caso de Costa Rica, procedía sin duda de España, donde la lucha antinapoleónica y la posterior inventiva contra las costumbres, liderada por Manuel Casal y Mariano José de Larra, habían dado vida a una serie amplia de libelos y gacetas de humor. Esta forma de escribir gozaba de prestigio, pues estos autores habían convertido al periodismo, el cuadro de costumbres y los artículos satíricos en auténticas manifestaciones artísticas. Sobre este punto conviene recordar que en las letras costarricenses tuvo lugar un proceso análogo al decimonónico español. Este ocurrió justamente durante el paso entre el siglo XIX y el XX, periodo de interés de nuestro comentario. Tal canonización de géneros inferiores, vivida décadas antes en el contexto peninsular, generó una tradición letrada atípica, dominada por las expresiones ancilares, crónicas, artículos, memorias y coplas, una literatura de kiosco, cuyo tránsito a especies mayores fue tardío. En España, los diarios se editaron a pesar de la censura del sexenio absolutista. Tras el periodo de dominio liberal y los triunfos revolucionarios, experimentaron tal auge que circularon hasta 700 nuevos títulos. Aunque muchos de ellos no superaron los primeros números a causa de la falta de sentido empresarial, se caracterizaban por el tono de denuncia. La prensa satírica se imprimía en muchas ocasiones al margen de la legalidad establecida, incluso eran comunes los seudónimos que pretendían salvaguardar a los redactores de la furia de la nobleza. Los escritores peninsulares más influyentes en Costa Rica fueron, de los tradicionales, Francisco de Quevedo, Félix María Samaniego, Tomás de Iriarte y Jamier de Burgos. De los modernos, Modesto Lafuente, Manuel del Palacio, Eduardo Bustillo, José Fernández Bremón, Eusebio Blasco, Leopoldo Cano, Ezequiel Llorach, Casimiro Prieto, Joaquín Bartrina, Vital Aza y Cinesio Delgado. Se conocían desde luego los clásicos, las fábulas de Esopo, las comedias de Aristófanes, las diatribas de Menipo, los sermones morales de Horacio, los relatos mordaces de Séneca y los epigramas de Marcial. Del medioevo castellano, el libro del buen amor y las coplas y canciones populares. De la época dorada, la novela picaresca y las sátiras de Cervantes, Góngora y Lope de Vega. De los hispanoamericanos, los costarricenses apreciaban el donaire de José Manuel Marroquín y Adolfo León Gómez, dos colombianos, de Manuel Acuña y Juan de Dios Pesa, dos mexicanos, de Ricardo Palma y Pedro Paz Soldán, dos peruanos. De todos estos, probablemente el más influyente fue Ricardo Palma. Tradiciones peruanas, publicada en 1872, despertó el interés de los autores nacionales, quienes hallaron en esta obra no solo un deseo por retratar lo propio, sino un testimonio del humor criollo.
Les voy a poner un ejemplo nada más de este contacto, ¿no? Recuerdan en Palma una de las leyendas, una de las tradiciones que se titula Don Dimas de la Tijereta, que es acerca de un hombre ambicioso y tal, ¿verdad? En Don Dimas de la Tijereta, y con el deseo de pintar al personaje de la historia, Ricardo Palma rescata un viejo estribillo satírico, una canción popular que reza así: un escribano y un gato en un pozo se cayeron, como los dos tenían uñas, por las paredes se subieron. Ese es el de Ricardo Palma, ¿no? Luis Rafael Flores, el poeta herediano que leíamos hace un rato, juega con esos versos y escribe estos otros: un diputado y un gato en un pozo se cayeron, como los dos tienen uñas, por la pared se subieron. ¿Ven? Los literatos costarricenses hacen suyas todas estas influencias, con esmero cultivan diversos medios formales para la expresión del humor y el ingenio. Entre sus predilectos se encuentran la fábula, que es un relato alegórico y moralizante, y el cuento popular, la farsa, que es una pieza cómica de argumento grotesco y resumido, y el diálogo, que vendría a ser un parlamento o una charla que ridiculiza a un tercer personaje. En el ámbito de la lírica, se pronunciaban mediante el acróstico, una serie de versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman palabras o frases, el soneto y la anacreóntica, que es un antiguo canto, ¿no?, a los placeres del vino, la vida y el amor, así como por medio del epigrama, que es la forma predilecta, ¿no? Un epigrama es un poema breve, incisivo, compuesto con ingenio y conformado por una o dos redondillas, una o dos estrofas de 4 versos octosílabos. También es muy frecuente en Costa Rica la décima, al igual que en el resto de Hispanoamérica, un poema de 10 versos octosílabos. La sociedad costarricense experimentó durante la segunda mitad del siglo XIX una profunda transformación. Enriquecida y dignificada por el comercio y el café, la oligarquía dominaba la política y la cultura. Bajo el amparo de los preceptos del liberalismo y el positivismo, este grupo fundó un Estado nacional. A la par, consolidó un imaginario de identidad. Como parte del segundo proyecto, se promovieron la producción y la divulgación de una literatura patria. El humor, que puede llegar a ser profundamente referencial e ilustrativo, participó de este esfuerzo por vigorizar una tradición literaria. Escritos en torno a una determinada idiosincrasia, un modo de hablar, unas costumbres y algunos dilemas familiares, los poemas contenidos en Concherías, publicado en 1905, expresan en buena medida este afán. Sin embargo, el humor va más allá de la caricatura. Aquileo Echeverría cultivó también la literatura de ingenio, escribió hermosos artículos e intervino en las polémicas de su época. El humor literario supera toda clase de confinamiento. En una página y otra de nuestros diarios se pueden encontrar ruidosos cantos al goce ordinario, cartas de amor lascivo, sátiras contra las costumbres de la sociedad burguesa, burlas contra el clero y feroces denuncias políticas. Algunos de estos motivos son universales: las nupcias del licor, el descubrimiento de la cornucopia, las alegorías eróticas y la cantilena acerca del poder del dinero, en tanto tópicos proceden de las viejas coplas de los trovadores. Las desgracias del amor y las diminutas tragedias cotidianas aparecen por las páginas de la literatura de Occidente, cuan modestas flores en un amplio paisaje. Algunos otros temas, algunos otros motivos, van de la mano con un acontecimiento o aluden a determinado personaje local. El humor se mueve entre lo antiguo y lo inmediato, entre la severidad y la ligereza. En los versos acerca de lo próximo, 3 asuntos descuellan, a saber, el anticlericalismo, el fraude electoral y la disputa literaria. Las reformas liberales implementadas en las décadas de 1880 y 1890 centralizaron el poder político y secularizaron la sociedad. Como secuela de este proceso, los conflictos de naturaleza religiosa se multiplicaron. La expulsión del obispo Thiel y los jesuitas en 1884, el levantamiento popular de 1889 y la fundación del Partido Unión Católica en 1891 delimitan los principales eventos de ese lapso convulso. Los escritores de humor escarnecen ambos bandos, es decir, vamos a encontrar poemas en diarios católicos bromeando a propósito de los liberales, pero vamos a encontrar también poemas cuestionando, burlándose un poco acerca de la actitud religiosa. Vamos a encontrar en los dos ámbitos. Otro hecho inquietó a los costarricenses de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, fue el fraude electoral. Según Iván Molina, la legislación electoral de 1893 consentía la influencia del Poder Ejecutivo en los comicios presidenciales.
Durante la transición hacia un sistema democrático confiable, la educación popular elevó el índice de alfabetización y posibilitó con el apoyo de los periódicos y organizaciones sociales la discusión partidaria, el foro y la vigilancia públicos. Para convencer a los ciudadanos acerca de las bondades de los candidatos y las deficiencias de los adversarios y para exponer las intervenciones del gobierno y los grupos con poder económico, los escritores acudían al retrato ingenioso y la sátira política. De acuerdo con los estudios de Sánchez, de doña Ana Cecilia Sánchez, que ha estudiado mucho el caso del humor gráfico, los artistas gráficos desempeñaron un papel relevante, pues empleaban la caricatura como un recurso de crítica. Ese despertar de la cultura costarricense se percibe también en las polémicas entre escritores. Lejos de la pasión, estos literatos increpan a sus contemporáneos, pues creen que los modelos estéticos seguidos por aquellos son pasantistas o inadecuados. Las discusiones se expresan mediante sátiras, letrillas y parodias. Las primeras ridiculizan al contendiente o disminuyen sus versos a la categoría de ripios. Las segundas plantean acuciosas reflexiones sobre el estilo ajeno o la poética personal. Las últimas juegan con los temas y formas de otros autores, tanto nacionales como extranjeros. Los poemas humorísticos provienen de periódicos, revistas y libros costarricenses publicados entre 1860 y 1910. Con alguna frecuencia y en virtud de la polémica que ocasionaban tales obras, los escritores firmaban con seudónimo o los diarios las publicaban como anónimas. En algunos casos resulta sumamente difícil saber si se trataba en sentido estricto de producción nacional, pues ciertos motivos humorísticos estaban presentes en todo el ámbito hispánico. La lírica posterior, dominada por el impulso modernista, declinó el uso del humor, que consideraba menor en sus pretensiones estéticas. A partir de entonces, la poesía costarricense cultivó la solemnidad y fueron tantos menos frecuentes las sátiras, ironías y caricaturas. Si ustedes me permiten, termino con un poema, ¿no? Así como empecé. Este es un poema de uno de los escritores de humor más prolíficos, ¿no? Que es Eduardo Calzamiglia. Hay un poema que él publica, un poema extenso que publica, escrito a dos manos con Aquileo Echeverría, se titula Gordos y Flacos, es un libro que aparece en 1904. En este libro hay algunos poemas que son aislados, ¿no? Que cada quien escribió según su interés, pero hay otros que son diálogos. Entonces hay un par de poemas que se refieren a un tema en común, ¿no? Calzamiglia le pregunta a Aquileo Echeverría si el diablo está casado o no. Entonces él propone su punto de vista y luego Aquileo le contesta. Les leo el primero, se titula Diabluras. Epístola a don Aquileo J. Echeverría. Jamás te tuve por un sabio profundo, Aquileo, mas a pie juntillas creo en tu sentido común. Y quisiera, francamente, ver tu opinión concienzuda con respecto a cierta duda. Es la siguiente. Tengo a mano un manuscrito que discute si el demonio dio fondo en el matrimonio o se libró del garlito. Unos en la discusión el hecho rotundo niegan y sus negativas aprueban con más de una alta razón. Y los otros, convencidos de que el patas es su aliado, dicen que siempre ha formado en el rol de los maridos. Y preguntan, si es soltero el jefe de los infiernos, ¿por qué lo pintan con cuernos y no con gorro o sombrero? Los que dan por verdadera la soltería presunta contestan a la pregunta de la siguiente manera. Pintar es como querer para cualquier colorista, nadie conoce de vista ni al diablo ni a su mujer. Afirma el exabrupto, de ese casamiento escama, porque da fin a la fama de que Satán es astuto. ¿Cómo un ser tan avisado en cuestiones de engañar pudo venir a pasar a su vez en engañado? Esta es la contienda ruda que provoca el manuscrito y quiero que finiquito pongan a tamaña duda. Háblame, tú como te hablo, sincero, que ansío saber si es capaz una mujer de engañar al mismo diablo. Porque no lo ignoras tú, la historia no dice nada acerca de esta embrocada tan grande de Belcebú. Contesta Aquileo en un poema que se titula Mefistofélicas. Hace días vengo pensando que el mundo es un gallinero del diablo. ¿Por qué lo infiero? Porque la vida tentando se pasa Pedro Botero. A tu pregunta intrincada con toda franqueza digo que en cuestión tan endiablada no sé por desgracia nada, absolutamente amigo. Lo expresaría si pudiera, mas ¿qué quieres? No lo sé, espérate a que me muera.
y si hay alguna manera desde allá te escribiré. Yo no debiera tocar las delicadas cuestiones que en tu epístola propones, con todo voy a externar mis modestas opiniones. Es un soltero endiablado y aborrece el matrimonio. Si el diablo fuera casado, ya se lo hubiera llevado 20 veces el demonio. Por lista que la mujer haya sido, es y será, yo pienso que a Lucifer en la vida engañara, porque eso no puede ser. Por falta de constricción, Satán vive en su desvelo, maldiciendo en su prisión. Si él implorara perdón, a tiempo estaría en el cielo. Te juro que no ha caído y es soltero rematado, que por dónde lo he sabido, hombre, si fuera casado ya se hubiese arrepentido. Yo en lugar del Padre Eterno lo obligaba al nudo santo para que dijera cuerno, y yo que alardeaba tanto con las penas del infierno. Mas él no entra en una empresa que tiene tantos bemoles, pues si creara una diableza no quedaría en los peroles un títere con cabeza. Firma Aquileo Echeverría. Son poemas de 1904. Les agradezco mucho la atención. Bien, debo dar un anuncio de parte de la señora Patricia Quesada Villalobos. Ella venía desde la sede occidente, tenía todo el propósito de estar con nosotros, sin embargo parece que hay una situación bastante anómala con relación con el tránsito y tuvo que devolverse otra vez a San Ramón porque realmente parece que hay un colapso vial. Entonces, de parte, ella me acaba de informar, les pide sus mayores disculpas. Vamos a proseguir ahora con una ponencia del licenciado Wilber Arguedas Pizarro. Don Wilber es compañero de la Cátedra de Lengua y Literatura y su tema es muy específico, se titula El general y el presidente, justamente del señor Rafael Méndez, representación literaria de dos figuras del imaginario histórico y militar costarricense. Voy a apagar esto. Sí, sí. Buenas tardes. El propósito de este trabajo es complementar los productos de la cátedra, que son muchos y son variables. Hemos hecho algunos trabajos, el año pasado hicimos uno para profesores de español, ahora estamos con este de literatura. El texto que voy a leer es un extracto o es una parte de una investigación que he venido realizando hace varios años sobre el imaginario del militarismo en la literatura costarricense, y de ahí me permití hacer como una separata, digámoslo así, del texto de Rafael Méndez, que hoy dichosamente nos acompaña como auditor, como lector, no como autor. Y esta separata, también yo hice otras lecturas de la misma novela que se llama El general y el presidente, y ahí en la hojita aparece un título que dice El general y el presidente de Rafael Méndez, representación literaria de dos figuras del imaginario histórico y militar costarricense. Y no por falta de seriedad, sino porque son varias lecturas las que he hecho. Después decidí que este título, podía cambiarlo, porque este título me hace una lectura o me reduce únicamente a las figuras de Mora y Cañas,
Y en la investigación concluyo que Mora y Cañas no es necesariamente lo que está en el texto, sino algo mayor a ellos dos. Entonces, lo que podemos aquí más bien presenciar es un cambio como la invención literaria del espacio del poder oligárquico costarricense. Y me parece a mí que eso es lo que va más con lo que quiero leer ahora. En la novela se inserta dentro de lo que podemos llamar literatura histórica, pero también desde un principio quiero dejar claro que, y eso lo comenté ahora temprano con Rafael, que primero que nada, aunque diga literatura histórica, hay que defender el estatuto literario, porque si no estaríamos haciendo una reproducción de la historia y eso a mí ya no me compete porque yo no soy historiador y para eso están los historiadores con su discurso y a mí me compete el literario. Y aunque la novela sea novela histórica, tenemos que trabajar primero el estatuto de lo literario. De todo lo que he investigado, va a sonar un poco fragmentado lo que voy a leer, porque no lo puedo leer todo, sería muy extenso y además sería muy agotador y esa no es la idea. El primero dice, dilema en torno al discurso de la historia y la literatura. Una función social y por supuesto estética de la nueva novela histórica latinoamericana tiene como énfasis la reescritura de la historia desde un rasgo constitutivo del texto, por ejemplo, como la distancia del escritor que no debe haber sido testigo presencial de los hechos. Al decir reescritura y no haber sido testigo presencial, se está en una categoría lingüística o discursiva propia de la materia narrativa ficcional. En este sentido, la voz del sujeto narrador en El general y el presidente estructura la argumentación a partir de premisas particulares, entre comillas, prestadas del discurso de construcción histórico. No es una interposición entre el discurso narrativo y el histórico, sino que éste, al ser ficción, tiene más libertad y el histórico más límites. Un ejemplo sería como que en el discurso no histórico, en el discurso de la ficción, los personajes pueden hablar, pueden dialogar, por ejemplo, pero en el discurso de la historia eso no es posible. Entonces tenemos que ir haciendo distinciones entre un discurso y otro. La literatura y la historia tienen un referente contextual dinámico o en constante construcción y deconstrucción, pero en lo literario ese referente no es tratado científicamente ni con intención histórica específica. Incluso el referente pudiera no existir bajo ciertos parámetros lingüísticos, pero sí bajo ciertos criterios simbólicos no desprovistos de significados culturales que lo limitan o atan a ciertos condicionamientos e ideologías. Esta limitación del lenguaje ficcional va hacia una discursividad del tipo propaganda porque perdería la función poética. Ahorita estoy recordando una tesis muy antigua que se había hecho sobre la poesía de Pablo Neruda y en esa tesis habían encontrado los investigadores que había un discurso político que acercaba más el texto poético de Pablo Neruda a la propaganda política que a lo meramente poético. Y la conclusión era que la poesía, para que fuera realmente lírica, debería estar en torno a la parte simbólica o metafórica, que era más fuerte. Entonces, en este sentido también, El general y el presidente no puede ser una novela que nos vaya a dar una imagen de un hecho histórico y que lo vayamos a tomar como cierto, porque estaríamos tratando de leer una novela desde una perspectiva que no le corresponde. Entonces estaríamos saliendo del estatuto ficcional o estético. El referente histórico
aunque simbólico, no debe ser ficcional, pero puede regirse con parámetros lingüísticos y de las ciencias sociales. No es ideológicamente neutral. Es más factible encontrar un discurso histórico materialmente inclinado a un tipo de cultura e ideología limitante, pero el literario tampoco está lejos de esa situación. Lisandro Gallucci agrega para discutir algo que llama la atención para diferenciar el dilema entre ficción literaria de la historia y la discursividad de la historia en cuanto tal, al indicar que existen características formales y epistemológicas de la práctica histórica que reclamaron una atención específica sobre el discurso histórico. También se señala la misma palabra, discurso, y la palabra relato como un eje de esa discusión, pero a estos los une la palabra, lo verbal. El debate está en que discurso es uno solo, pero uno es ficcional y el otro es científico, o mejor dicho, la relación entre la historiografía y la literatura en este sentido tienen que ser bien marcadas. Además, según este teórico, el campo de estudio se hace muy amplio y que para delimitarlo, la novela histórica es como una parada intermedia entre los dos. Sin embargo, debe quedar claro desde un inicio que aunque la novela sea histórica, primero es novela o ficción. Para María Moretti Hurtado, Foucault considera que el discurso consiste en las condiciones de posibilidad del enunciado, por ejemplo, qué es decible en cierta circunstancia y qué es controlada o normada por la ideología. Asimismo, indica que todo discurso tiene un sujeto autorizado o desautorizado, o voz enunciativa plural o singular, un objeto de qué hablar y del que no se puede decir nada, y un modo de enunciación, dónde y cuándo se puede decir algo del objeto. Es decir, la ideología sobre el discurso determina cuál es el tipo de discurso que más conviene a la narrativa literaria y cuál a la historiografía. Sin embargo, parece que la misma ideología que los crea también los controla y por supuesto también los separa, excepto que el narrativo literario es el que más pugna contra el poder para liberarse, pero para no ser socialmente excluido. Sumado a la anterior problematización, la novela El general y el presidente, inscrita en el realismo literario, aún con ciertos rasgos constitutivos o formales de cierta debilidad, como se verá más adelante, por razones obvias pertenece a la tradición novelística histórica nacional y a la nueva novela histórica latinoamericana, con lo que se considera una novela de continuidad, según se toma nota de un criterio de Valeria Grimberg Pla, etc. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es una novela que va a continuar también con la problematización que se han venido trabajando otros escritores también desde el punto de vista de la literatura histórica. Voy a leer la cita de Valeria Grimberg. Dice, se había destacado que la novela histórica del siglo XIX, inscrita dentro de los procedimientos narrativos del realismo, difiere sustancialmente de la aparecida a finales del siglo XX. Se aparta notoriamente tanto en la forma como en el contenido. De acuerdo con ello, uno de los rasgos distintivos de los novelistas del presente es que muestran una aproximación o percepción de la realidad como un todo complejo, problemático y ambiguo, y contradictorio que no puede ser aprehendido con certeza. Por consiguiente, esta situación ha originado una polémica teórica metodológica que expresa la interrogante inevitable. ¿Nos encontramos frente al nacimiento de un nuevo género o es una continuidad del mismo? A partir de la cita anterior, se establece que la continuidad se produce en la mostración de sus espacios no tan civilizatorios, como el de la violencia en el gesto, el lenguaje, lo militar y la política del poder oligárquico. La representación de la violencia, pues, en esta novela, viene a ser un sinónimo de lo vivido, violento,
como lo dice Ricardo Piglia, a propósito de la literatura y la sociedad argentina. Una historia de la violencia argentina a través de la ficción. ¿Qué historia es esta? La reconstrucción de una trama donde se pueden descifrar o imaginar los rastros que dejan en la literatura las relaciones de poder, las formas de la violencia, marcas en el cuerpo y en el lenguaje, antes que nada, que permiten reconstruir la figura del país que alucinan los escritores. Esa historia debe leerse a contraluz de la historia, entre comillas, verdadera, y como su pesadilla, porque en ese enfrentamiento se anulan significaciones diferentes que se centran, por supuesto, en la fórmula central acuñada por Sarmiento de la lucha entre la civilización y la barbarie. Entonces, aquí vamos a encontrar algo muy importante, que es que la literatura, como dice aquí, reconstruye la figura del país. Entonces, en el general y el presidente, vamos a encontrar esa reconstrucción del país. Vamos a encontrar una reconstrucción de una parte del país, de una parte de la sociedad, que es la oligarquía. Es una reconstrucción, por supuesto que elevada en un plano de la ficción, pero por supuesto no es un discurso inocente, ¿no? En esta novela vamos a encontrar una Costa Rica que no es la Costa Rica del discurso oficial. Y en ese sentido vamos a poner al general, que es el general Cañas, y al presidente Mora, como parte de esa oligarquía, ¿verdad? No en términos de que dirigen la oligarquía, sino que son parte de la oligarquía, son parte de un proceso de conflicto dentro de esa oligarquía. Y entonces por esto digo que hablar solamente de las figuras de Cañas y de Mora sería nada más leer una parte de lo que la novela me está ofreciendo. O sea, la novela me está ofreciendo un contexto, entonces yo tengo que leer ese contexto. Voy a leer un poquito de los recursos de la construcción de la novela, para no quedarme solo en el plano de la historia. El narrador instaura, desde su posición particular en lo narrado, un código apreciativo o un serial cínico que remite a un encuentro con una especie de umbral ético dentro de los límites de la ficción. Los signos lingüísticos utilizados por el narrador se agrupan en la modalidad escogida por la praxis autoral o constructiva de la novela, en núcleos semánticos bipolares, espirales, circulares y neutros. Esto es, a una visión objetiva de la posición de la voz enunciadora del acontecer con respecto a lo narrado por ella misma, se le opone una perspectiva subjetiva. O incluso, esa voz del sujeto narrador intenta decirle al lector que ella nada más se limita a narrar o relatar sin tomar partido. Se distancia, se objetiviza. Lo que sucede es que si el narrador le remite al lector, por ejemplo, datos o referencias históricas de alguna manera, condiciona la lectura, que no es entonces neutra. Existen ciertas deixis que lo delatan. Véanse varios ejemplos. En la página 127 dice, en efecto, y esto es, vamos a ver cómo también, adelantando criterios, la voz del narrador intenta apartarse, pero el problema es que la voz del narrador me da también rasgos ensayísticos dentro del mismo texto, y al darme esos rasgos ensayísticos me está poniendo en un estatus de ya, o intenta como salirse, digamos, de la ficción histórica, y me va a decir, esto que te estoy diciendo es verdad. Y entonces me lo pone en este sentido, en efecto, o sea, es verdad, o sea, eso que sucedió es verdad. En efecto, la firma del contrato colocó a Saturnino y su joven cuñado, Francisco María Iglesias, como los arrendatarios y proveedores oficiales de licor del gobierno costarricense. En la página 145 vuelve a decir, en efecto,
la noticia de la erección de la nueva diócesis en la capital josefina se extendió rápidamente entre las calles republicanas. También en la página 150, la voz narradora le cede la palabra a Juan Rafael Mora, quien le habla a José María Cañas de esta forma. Y entonces, ya ahora sí, en el plano de la ficción, el personaje le dice al otro, en efecto, Cañas, la silla ubicada en la mejor posición de la iglesia, ciertamente me ofrece mejor visibilidad. Anteriormente, ya en la página 9, la voz narradora, utilizando el estilo directo, deja que Cañas diga lo siguiente, en efecto, dijo Cañas, de esos primeros pasos hace ya más de medio siglo y los logros alcanzados en esa dirección, hay que reconocerlo, han sido impresionantes. Más adelante, en la página 71, la voz del mismo Mora dice lo siguiente, en efecto, querida mía, a pesar que en 1835 el Lic Carrillo había derrotado en la guerra de la Liga a las provincias que adversan San José, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí cómo este estatuto de la narración entre la voz del narrador y la voz de los personajes intenta distanciarse, pero vemos que no lo logra porque más bien se parece, porque el utilizar tantos recursos como dice aquí, nos va guiando a una lectura. Otros elementos, dice, el elemento anterior, estructurador anterior, se refuerza con el de las perspectivas artificiales inventadas por el autor. Esto es, la visión del narrador con respecto a la de los personajes. En esta novela se instaura el narrador omnisciente que es capaz de introyectarse en los personajes Mora Cañas, quienes en diversos pasajes textuales son llevados por la voz narradora a recuperar el pasado de cada uno por separado, luego el de los dos juntos para volver al presente por separado, el de cada uno, y después juntos otra vez. O sea que Mora y Cañas tienen su pasado por aparte, luego ellos se conocen, tienen también su pasado juntos, y luego nos trasladan a un presente donde cada uno tiene su presente y luego otra vez ellos tienen su presente juntos. Entonces la novela se abre y se cierra con esa temporalidad, ¿verdad? Que es el pasado, viene al presente y otra vez. En este sentido lo que tengo que decir es que la novela, en realidad el tiempo de la novela es el tiempo presente y el espacio de realización de la acción de la novela es un espacio marítimo, porque la novela se realiza en un barco que se llama el Guatemala. Entonces, desde esa perspectiva, los personajes que están quietos en esa cubierta del Guatemala van hacia su pasado y regresan, van y regresan, y entonces la historia se va construyendo en diferentes niveles. Por eso se dice aquí que es una especie de vértigo en espiral, porque en ese ir y venir también vamos reconstruyendo los conflictos. Los que digamos podrían ser los conflictos que al final van a llevar a Mora y a Cañas a su destino fatal. Voy a permitirme leer este proceso estructurador que tiene que ver con el tiempo. Dice, este proceso estructurador se relaciona hasta aquí, en tanto los planos narrativos no pueden existir sin una temporalidad explícita de la retrospección del personaje, a saber, el pasado, los microtextos incorporados por el sujeto narrador referidos a datos históricos concretos y a los microrelatos del pasado de cada personaje, por ejemplo, a la relación comercial Mora y Vicente Aguilar, o a la relación política Mora y Llorente y La Fuente, entre otros. En el presente, con que inicia y termina el relato mayor, ahora bipolar, en la cubierta del Guatemala que lo llevó al norte, el destierro muy común por entonces, y los trajo al sur, al encuentro con la justicia de la muerte, de la injusticia de la muerte, desde la perspectiva subliminal de la voz narradora. Y su futuro, el cual se presenta
en la novela en dos aspectos como ilusión manifiesta de recuperar el poder político por parte de Mora, como deseo de castigar a los usurpadores, del poder político nacional como apoteosis o regreso triunfal y como destino o cierre de circunstancias al final de la novela. La suposición de muerte que el lector debe develar una vez concluida la lectura o su lectura. Para ir cerrando, el lector tiene que ser activo en esta novela. La novela ofrece datos históricos, pero estos datos históricos, como dije hace un rato, apuntan hacia un discurso ensayístico, que dicho sea de paso, es una técnica que se encuentra en la novela Yoranda de Abramuno, La ruta de su evasión, y entonces el narrador también hace su parte ahí, o sea, nos coloca en un tipo de discurso que de repente nos dice, bueno, pero me está dando datos como por ejemplo el guano en Perú, cosas por el estilo, o la situación de la fábrica de licores. Entonces, de alguna manera uno se entera de aspectos históricos que es cierto, están construyendo la historia, pero también nos pueden estar apartando de la parte ficcional. Y importante aquí es rescatar que la novela también puede leerse desde la perspectiva mitológica, tiene esa otra posibilidad de lectura. También hay una imagen que me llamó mucho la atención en esta novela, que es la usurpación del poder y de cómo la imagen de Costa Rica se presenta como si fuera una mujer. Entonces, en ese aspecto yo titulé un apartado que se llama de la violación de la amada, porque vamos a encontrar que unos como otros, ¿verdad?, protagonistas y antagonistas, constantemente están violando la constitución política y se están apoyando en el militarismo para estar dando golpes de Estado. Entonces, en ese sentido también hay un nivel de imaginario de nuestra patria que hasta nuestros días aún nos alcanza, ¿verdad? Que son estas violaciones y hoy día las podríamos llamar también corrupciones. Bueno, voy a terminar aquí. Como les digo, esto pertenece a un estudio mayor, que es la imagen de lo militar en la literatura costarricense, y espero que esta pequeña reseña pues les haya quedado clara para que ustedes también puedan enfrentar su lectura o proponer otras lecturas que la novela nos puede dar. Muchas gracias. Ah, sí, muy amable. Muy bien, vamos a pasar a un pequeño refrigerio que la cátedra hemos ofrecido, unos 15 minutos quizá, y volvemos justamente con las dos ponencias para echarnos un cafecito que la tarde así lo propone. Así que, por favor, adelante.